siento emocionado porque estéis todos aquí. Lo primero que quiero decir antes de hablar de Cañada y antes de dar la clase, sí, hablo más alto, es que parece mentira, o sea, que tengamos que llegar a estas situaciones de recortes, de lucha estudiantil, de lucha de los profesores de universidad, de lucha de otros sectores, para encontrarnos en un acto como este, algo que tenía que ser, desde mi punto de vista, algo completamente normal. La universidad, y yo quiero ser autocrítico en este momento, además que os tengo a todos vosotros que estáis aquí en un lugar tan especial como es Cañada Real, yo creo que muchas veces hemos pecado de mirarnos nuestro ombligo, de solamente pensar en nuestros problemas, de pensar en nuestras cosas. La universidad tiene una función social que tiene que cumplir, y una de esas funciones sociales es de alguna manera ponerse al servicio de la sociedad y ponerse al servicio de los problemas sociales, y dentro de esos problemas sociales yo creo que estamos ante un ejemplo muy importante dentro de la sociedad de Madrid, que curiosamente es un ejemplo que lleva muchísimos años, como explicaba el compañero, pero sin embargo qué casualidad es cuando los medios de comunicación empiezan a hablar de Cañada Real, cuando Cañada Real se empieza a llenar de periodistas, se empieza a rellenar de programas, se empieza a rellenar de gente que hace estudios, se empieza a rellenar, en definitiva, de gente que de alguna manera estudiamos esa realidad cuando esta realidad es muy compleja. Yo voy a hablar espero no enrollarme porque luego tienen que hablar otros compañeros y luego tenéis que hablar vosotros, de algo que me parece y me sugiere diríamos, el fenómeno de Cañada Real. Para mí, Cañada Real es un fenómeno social que es el resultado de la sociedad que tenemos. Yo creo que se ha hablado mucho sobre qué es Cañada Real, y cuando se habla de qué es Cañada Real, muchos de esos debates ha estado en torno a la cifra. Se había recordar que se hablaba de que había 40.000 personas, si había en torno a 20.000 viviendas, pero en realidad ha habido muy pocos discursos, o se ha tratado de explicar muy poco por qué existe Cañada Real. Y eso es un poco la pregunta que yo voy a tratar de explicar. ¿Por qué pienso que existe Cañada Real? Porque Cañada Real, de alguna manera, es el resultado de la sociedad que tenemos. Es una manifestación de un fenómeno que en sociología lo estudiamos, la gente que trabajamos un poco en la ciudad, que llamamos segregación social, segregación territorial. Y es el resultado de eso, y yo creo que eso lo debemos entender. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque aunque luego Tomás nos va a hablar de una serie de planes que se han hecho de una manera distinta, yo creo que Cañada, desde mi punto de vista, se está tocando como si fuera exclusivamente una cuestión urbanística o una cuestión de vivienda. Desde hace mucho tiempo, las personas que estudiamos en estos temas sabemos que la vivienda es muy importante como un elemento de integración social, pero que la vivienda no es suficiente para integrar socialmente a las personas. Hace falta muchas más cosas, y hace falta muchas más cosas desde ya, o sea, no ligadas a un proceso de urbanización que luego no sé si habéis visto el vídeo que ha sacado la Comunidad de Madrid, pero es un vídeo donde de repente toda la infravivienda desaparece, donde todas las calles se asfaltan, donde no hay árbol de repente empieza a haber árboles de 20, de 25 años. Es decir, es todo una enorme paradoja, porque detrás además de esta realidad hay un problema fundamental, que es la estigmatización que de alguna manera se ha producido de este territorio que es Cañada Real. Esta estigmatización que es el resultado de, diríamos, de todo lo que no se ha hecho y de todo lo que se ha hecho en una dirección que creo que no es la adecuada, nos ha venido a decir o ha venido a señalar solamente algunos aspectos de Cañada que son aspectos reales que existen y que coexisten con otros aspectos de normalidad social, pero en unas condiciones extremadamente duras que hacen que Cañada pueda ser considerado en todas las de la ley, o sea, como un espacio excluido, como un espacio segregado de la ciudad de Madrid, de la ciudad de Rivas Vacia Madrid, y Coslada, diríamos, en menor, porque no sé si conocéis la parte de Cañada de Coslada, pero está mucho más integrada en el barrio de Santiago, en lo que es toda la trama urbana. Pero, ¿por qué quiero hablar esto? Quiero hablar porque, desde mi punto de vista, cualquier programa de intervención social o de intervención, mejor dicho, que se quiera realizar sobre Cañada,
tiene que tener una premisa muy clara, que es la intervención social. O sea, he seleccionado, bueno, nosotros hicimos el censo, a partir del censo se ha realizado un informe social, por decirlo de alguna manera, muy parcial, porque la información que hemos utilizado es fundamentalmente la información del censo, pero sí hay una serie de datos que quiero daros para que os deis cuenta de qué cosas estamos hablando, ¿no? Al comparar además Cañada con otros barrios de Madrid, nos damos cuenta que si hiciéramos una escala de barrios en cuanto a vulnerabilidad, Cañada de alguna manera sería el barrio que mostraría o tendría los indicadores sociales donde la vulnerabilidad social sería más elevada. Yo creo que eso es un dato fundamental. O sea, os voy a dar algunos datos que no os voy a dar todos, tranquilos, o sea, son muy poquitos datos, pero creo que sí son interesantes para hacernos una idea de qué estamos hablando. Por ejemplo, en Cañada Real, el 70% de las personas que están viviendo aquí, o sea, aducen como razón para vivir el 70%, o sea, es una proporción muy elevada, en que de alguna manera no han tenido más remedio que venir aquí a alojarse. Bien porque han sido expulsados en algún proceso, como pueden ser en situaciones de intervención con el chabolismo, bien porque han tenido un proceso de desahucio, bien porque no han tenido oportunidades en el mercado de la vivienda, o sea, que en una ciudad como Madrid, en una ciudad como Rivas Vacías de Madrid, pero por decirlo de alguna manera, o sea, la posibilidad de elección que tienen los vecinos de Cañada, una parte muy importante en cuanto a este lugar, yo creo que ha sido muy reducida, ha sido muy baja. El segundo dato que quería comentar es que Cañada es una realidad muy compleja en todos los sentidos, también en cuanto a lo que es el tejido residencial que lo constituye. Cañada se lleva construyendo desde hace muchísimos tiempos, pero en los últimos 10 años, o sea, cerca del 50% de las viviendas existentes y de las personas que de alguna manera están ocupadas en Cañada son personas que se han realojado en estos últimos 10 años, es decir, que han acudido, curiosamente, yo recuerdo por si se os ha olvidado, o sea, que en estos 10 años estamos hablando de un proceso de incremento de precios brutal, de un proceso de encarecimiento del acceso al alquiler, de un proceso que podríamos hablar sin ninguna duda de una crisis social de la vivienda que ha hecho que muchas personas no tengan otra alternativa que la autoconstrucción, y la única alternativa, por decirlo de alguna manera, de resolver sus necesidades de vivienda es el acudir a Cañada. Hay temas sociales que creo que son importantes. Por ejemplo, el 38% de la población es menor de 16 años, el 38%, es una absoluta barbaridad, y el 16% de 0 a 4 años. Esto no es una cifra, y muchas veces los sociólogos pecamos de dar la cifra y no ver lo que hay detrás de esta cifra. Cuando nosotros hablamos de esta cifra, estamos hablando de personas que se están socializando aquí, personas que tienen que ir a acudir al colegio, personas que se tienen que relacionar. Yo creo que ha habido una visión muy representativa, no sé si os habéis fijado, cuando veníamos, o sea, nos hemos cruzado con varias familias que llevaban niños pequeños. Os habéis dado cuenta, los niños iban de punta en blanco, o sea, de punta en blanco. Esos niños seguramente iban a actividades que se van a celebrar en Rivas o en otras zonas. Fijaros en los zapatos cuando esos niños llegan. Siempre recordaré, o sea, una entrevista que hicimos a un niño que tenía 5 años, o sea, que nos decía que le daba vergüenza decir a sus compañeros, a sus amigos del colegio, o sea, que era de Cañada Real. O sea, este estigma es un estigma que de alguna manera, o sea, hay que acabar con él de manera radical. O sea. Otra cuestión también respecto a los planes que se están planteando, ¿no? Y sobre su viabilidad, o sea, Cañada, por decirlo de alguna manera, es el segundo barrio de Madrid con una tasa de inmigración más alta. O sea, cerca del 34% de la población es población que procede de otros países. Pero la población que viene aquí tiene peculiaridades que son muy importantes. O sea, la primera peculiaridad es que la mayoría de ellos, cerca del 80%, son población de origen magrebí.
pero es una población muy especial y además esto lo quiero señalar, porque es una población que ha reagrupado su familia, es una población que, por decirlo de alguna manera, ha conseguido desarrollar su proceso migratorio y se ha asentado en Cañada. Políticas que no tengan en cuenta a este colectivo, que no tengan en cuenta a estas personas, que no tengan en cuenta, por ejemplo, la situación laboral de este colectivo, donde cerca del 60% de la población magrebí está en paro, o sea, va a hacer absolutamente inviable cualquier proyecto que de alguna manera se trate de desarrollar. Como me estoy enrollando y tengo muchas cosas y me estoy emocionando, solamente quiero acabar diciendo una cosa que me parece sustancial y me parece fundamental. Cualquier intervención en Cañada, si no tiene en cuenta de manera prioritaria como eje fundamental y como eje, diríamos, básico y esencial, la cuestión social de Cañada, no va a resolver el que Cañada sea un barrio, o sea, diríamos, segregado socialmente de Madrid, segregado territorialmente, aunque de alguna manera arreglemos las casas, aunque arreglemos las calles y aunque lo integremos en la ciudad. La cuestión social es esencial y, como diríamos, es el corazón del problema. Y si no curamos el corazón del problema, Cañada Real va a seguir siendo un espacio de